Esta práctica tiene como objetivo aprender a realizar la detección y clasificación de piezas de diferentes geometrías mediante la función ubicar_AIS y también la realización de una serie de ejercicios. El primero de los ejercicios a realizar va a ser un ejercicio guiado en el que se va a disponer sobre la superficie de trabajo de 3 piezas cada una con una geometría diferente. Dichas piezas deberán ser clasificadas cada una en su almacén correspondiente. A continuación vamos a crear la tarea, pulsando en Nueva tarea. Dentro de la instrucción ubicar AIS elegiremos ubicación por contorno, ya que vamos a detectar piezas por su geometría o por su contorno exterior. Le damos un nombre a la tarea y le damos a siguiente. Pulsamos de nuevo en siguiente y ahora damos clic en añadir vista de la cámara. Para ello necesitamos el patrón de calibración. Lo colocaremos sobre la superficie de trabajo y situaremos la cámara de tal modo que las esquinas interiores de los cuadros se vean en color verde. Una vez esté en color verde pulsaremos a siguiente y le daremos un nombre a la vista de la cámara. Pulsamos a siguiente y con esto hemos finalizado la primera parte. A continuación vamos a añadir las piezas de trabajo. Tenemos 3 piezas distintas con distinta geometría, una con sección circular, que es la primera que vamos a enseñar al sistema de visión artificial. Para ella le damos un nombre a la pieza, cilíndrica, y pulsamos en enviar. Si hacemos clic en parámetros avanzados, en el botón de parámetros avanzados, podremos definir la altura mínima y máxima para la detección de objetos, la simetría de nuestro objeto y la mínima diferencia del color de nuestra pieza con respecto al fondo para que sea detectada como pieza. Pulsamos en siguiente, le damos a OK y tendríamos la primera pieza definida. Volvemos a añadir pieza y en este caso repetiremos el proceso para la pieza de sección cuadrada, que será el tipo de pieza número 2. Volvemos a dar a parámetros avanzados, cambiamos la simetría, definimos la holgura de detección, altura mínima y máxima del objeto y la sensibilidad con respecto al fondo de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. Le damos un nombre a la pieza, cuadrada, y pulsamos en enviar. Le damos a OK y ya tendremos la segunda de nuestras piezas definida. P_, cuadrada. Volvemos a repetir el proceso para la tercera pieza, que en este caso sería de simetría rectangular. Hacemos clic de nuevo en parámetros avanzados y definimos o le damos los mismos valores que hemos hecho en los dos casos anteriores. Sería nuestro tipo de pieza número 3. Le damos el nombre, P_, rectangular, y le damos a siguiente. Con esto ya habríamos terminado lo que es la definición de los objetos que van a ser detectados. Para la configuración del movimiento de picking vamos a utilizar la función recoger AIS anidada con
ubicar ice, que será la instrucción padre. En este caso, la función conseguir ice guarda dentro de tres variables la información siguiente: el número de piezas detectada, la posición de la pieza más favorable para ser recogida y el tipo de pieza de esa misma pieza más favorable. Por otro lado, con el comando recoger ice generamos el movimiento de picking de forma automática e incluso la acción de la herramienta que tenemos instalada. A continuación, vamos a utilizar la función avanzada if para, en función del tipo de pieza, llevar cada una de ellas a su ubicación correspondiente. Utilizaremos la sentencia if junto con la variable iceWorkPiece igual a 1, es decir, cuando el tipo de pieza sea el 1, conforme las hemos definido, el tipo de pieza número 1 sería la pieza de simetría circular, y debajo de la sentencia if crearemos los movimientos para desplazarla hacia el almacén. Primero con un moveJ en modo joint y posteriormente en modo lineal a la ubicación definitiva de la pieza. Bajaremos con un desplazamiento vertical. Creamos ahora el movimiento moveL y definimos el punto en la posición que aparece en la figura. A continuación deberíamos introducir el Action Tool, la acción de la herramienta, pero la incorporaremos más tarde. Vamos a añadir aquí un moveJ para el movimiento de salida una vez dejamos la pieza, de salida de la ubicación del almacén, una vez depositada la pieza. Añadimos ahora a continuación el comando elseIf, que va anidado con la función if, si no es tipo de pieza 1, si es tipo de pieza número 2, es decir, estaríamos hablando de la pieza de simetría cuadrada, pues la llevaremos del mismo modo que hemos hecho con la pieza anterior a la ubicación para la pieza de sección cuadrada. Creamos los puntos de la trayectoria de igual modo que hemos hecho en el caso anterior. Y nos quedará por añadir la acción de la herramienta, como hemos dicho. Por último, con otro elseIf, si no es tipo de pieza 2, es decir, si es tipo de pieza igual a 3, pondremos en la sentencia, eligiendo la variable workPiece, que nos define el tipo de pieza. Si es tipo de pieza igual a 3, pieza de simetría rectangular, la llevaremos a su correspondiente ubicación, a su correspondiente almacén. Podemos ver en la figura, cuando pulsamos ubicar ice, que la cámara detecta los tres tipos de pieza indicando con el número correspondiente en el que las hemos definido. Vemos ahora la ejecución del programa, como en primer lugar ha cogido la pieza que está más hacia la parte superior de la vista, es decir, la pieza de simetría cuadrada. Después coge la pieza de simetría circular por estar más hacia la parte superior de la vista de la cámara. Y en último término, coge la pieza de simetría rectangular para llevarla a su ubicación correspondiente. Por último, se van a explicar los dos ejercicios a realizar por parte del alumno.
En el primero de ellos se trata de la clasificación de dos piezas de similar geometría y distinto color. Hay que decir que es conveniente que los colores o las gamas cromáticas sean sensiblemente diferentes entre ellos, para que la detección sea óptima. Para la realización del ejercicio deberemos definir dos tipos de pieza, la pieza amarilla y la pieza roja, las dos de simetría circular, pero en los parámetros avanzados de la función ubicar eyes tendremos que hacer tick en la casilla de el color es importante para que pueda diferenciarlas y para que pueda clasificar las piezas como tipo 1 y tipo 2. Posteriormente, con una sentencia if, igual que hemos hecho en la práctica guiada, deberemos llevar cada una de las piezas a su ubicación correspondiente. En el siguiente ejercicio se va a realizar la clasificación de piezas de tres geometrías diferentes mediante la instrucción o mediante la plantilla de paletizado. Deberemos realizar el paletizado de tres geometrías de piezas distintas: piezas de sección circular, piezas de simetría cuadrada y piezas de simetría rectangular. El robot colaborativo va a ir cogiendo las piezas desde la parte superior de la vista de la cámara y las va a ir colocando en su correspondiente ubicación dependiendo de si es tipo pieza 1, tipo de pieza 2 y tipo de pieza 3. Para realizar este programa haremos uso o nos apoyaremos en el programa ya realizado del ejercicio guiado explicado en el inicio de este video tutorial. Debajo de la sentencia o instrucción if, en lugar de tener el movimiento con la trayectoria para depositar la pieza en el almacén, lo que tendremos es la plantilla de paletizado correspondiente a ese tipo de pieza. Desde el menú del lateral izquierdo de la pantalla, una plantilla de paletizado. Para definir el paletizado, primero tenemos que introducir la altura del objeto, en este caso para la pieza de simetría circular van a ser 25 milímetros de altura. Una vez hecho esto, seleccionamos el patrón de paletizado, que va a ser una línea o una fila de tres elementos. Empezaremos definiendo la posición del primer elemento. Para ello, con una pieza sujetada con la herramienta ventosa, introduciremos la pieza en la ubicación de la posición inicial y realizaremos lo mismo para la posición última del paletizado, es decir, el punto final. Introduciremos ahora el número de capas que queremos, en este caso solo es una capa, y a continuación definiremos en los movimientos para cada artículo cuáles van a ser los puntos de aproximación en el movimiento de entrada para depositar la pieza y en el movimiento de salida una vez hemos dejado la pieza. Es una instrucción completamente guiada, lo cual facilita mucho la creación de paletizado. En el punto 2 lo que vamos a hacer es pulsar mover aquí, que nos va a llevar la pieza a la ubicación inicial, como vemos en la pantalla. Hacemos clic en siguiente y mediante la consola de programación le daremos a la flecha de subir para definir el punto al cual se va a aproximar la herramienta antes de dejar la pieza. Y ese punto se extrapolará al resto de ubicaciones. En el siguiente punto volvemos a pulsar en mover aquí, nos vuelve a llevar a la posición de inicio y desde la posición de inicio podremos definir ahora con la consola de programación dándole al botón de subir la posición de salida una vez dejada la pieza en su ubicación. Este punto, pues, de la misma forma que antes, se copia para el resto de posiciones, aunque solamente lo hayamos definido para la posición inicial. Por último, una estrategia a la hora de realizar este programa ya de cierta complejidad es que primeramente hagamos el paletizado de un tipo de piezas, por ejemplo de las piezas circulares, y una vez lo tengamos, ejecutemos el programa para verificar si funciona. Una vez que hayamos verificado que funciona nuestro programa, realizamos los otros dos paletizados restantes. Con esto se finaliza el video tutorial.